Los problemas de la tierra en Colombia comienzan con su inequitativa distribución. Según la CEPAL, en la lista de los países latinoamericanos más igualitarios en la distribución del ingreso y tenencia de la tierra rural, Colombia ocupa un vergonzoso penúltimo puesto. El primer punto de la negociación con la guerrilla de las FARC es el de la tierra rural colombiana, que tiene serios problemas, empezando porque no sabemos cómo es el campo colombiano. El último censo nacional agropecuario fue hecho en 1970. Allí se tuvo la última imagen completa de un país rural que hoy ya no existe. Hace 42 años el 43% de la población vivía en el campo, hoy solo vive allí el 20%. Quienes defienden a los despojados de sus tierras ya forman parte de una larga lista de asesinados. Desde el año 2002 a la fecha, llevamos más de 200 compañeras y compañeros asesinados, producto de su labor social. En su gran mayoría, sus compañeras y compañeros han sido asesinados por parte de grupos paramilitares. Graves problemas que se expresan como conflictos territoriales afectan las zonas rurales, poniendo en riesgo la vida de las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y la de todos los colombianos. La destrucción de la economía campesina, la imposición de la minería a gran escala, la implementación de megaproyectos de infraestructura o agroindustriales han cambiado la forma de vivir y estar en nuestros territorios, generando un paisaje de desplazamiento, destrucción ambiental y despojo. Pero en nuestro territorio se presentan conflictos, ya que distintos actores buscan dominarlo, controlarlo, organizarlo, explotarlo o conservarlo. Mucha tierra en pocas manos y muchas manos con poca tierra. Es la frase que mejor describe el problema agrario colombiano. Las comunidades rurales ocupamos un lugar en el conflicto agrario. A un lado nos encontramos los campesinos y las comunidades negras e indígenas, exigiendo el acceso y el gobierno de la tierra. Y del otro, están los que se han apropiado de ella, la acaparan y controlan para sostener su poder económico, político y militar. El principal problema está en la forma en que se distribuye, se ordena y se usa la tierra por parte del Estado, los terratenientes y las empresas transnacionales. En Colombia ya se cultivan palma aceitera, yuca, maíz y caña de azúcar para producir agrocombustibles. Para esto reacomodan las leyes. Se hace obligatoria la mezcla de gasolina con etanol, hay exoneración en el pago de impuestos y se entregan grandes subsidios a los gremios de productores y distribuidores. En el caso de la caña, la historia nos cuenta que grandes extensiones de tierra se han adaptado para este cultivo, todo esto de forma violenta. En el Valle del Cauca, a mediados del siglo pasado, fueron expulsados cerca de 500.000 de personas que perdieron 98.400 fincas. Hoy en día, el conglomerado Ardila Lule, dueño de empresas textiles, y la cadena de radio y televisión RCN, es a su vez el propietario de los ingenios Cauca, Providencia y Risaralda, y producen el 65% del etanol colombiano. Como resultado de estos agresivos cambios en el uso de la tierra, hoy se cultiva palma aceitera para diésel en los departamentos de Cesar, Magdalena, Antioquia, Bolívar, Santander, Norte de Santander, Casanare, Meta, Cundinamarca, Nariño y Chocó. Para producir etanol se cultiva caña de azúcar en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Caldas y Risaralda. Caña panelera en Antioquia, Santander, Boyacá, Quindío, Tolima y Meta. Y la yuca amarga en Bolívar, Córdoba, Sucre y Meta, hasta llegar a un 40% del territorio nacional destinado a este tipo de cultivos. Al contrastar estas regiones con el mapa de desplazamiento en Colombia 2006-2008, vemos cómo coinciden las zonas de cultivo con las de mayor desplazamiento forzado, al igual que en las que se imponen la minería y la explotación de petróleo. Un indio sin tierra es como un pájaro sin nido. La esencia
y el origen de la vida para nosotros está en la tierra. O sea, no hay vida si no hay tierra. No hay dignidad si no hay tierra, no hay cultura si no hay tierra, no hay costumbres que no se puedan realizar dentro de la tierra, no hay supervivencia si no tenemos tierra. La madre tierra nos da todo, por eso la consideramos como nuestra madre. La legislación que plantea este gobierno es abrirle las puertas para que las multinacionales lleguen y se saqueen lo que con tanto esfuerzo hemos logrado. Hay muchos industriales y los mismos terratenientes y el mismo gobierno, en cabeza del ministro de Agricultura, que ha dicho los indios tienen mucha tierra y no la trabajan, no la producen, están improductivas, que antes había más producción cuando estaba en manos de los terratenientes. Claro que había producción porque las acumulaban solo para ella. Ahora la tenemos nosotros, pero dándole de comer a toda la gente, esos que no tenían posibilidades en otros tiempos. Ha dicho que los indios tenemos 30 millones de hectáreas de tierra en el país y que apenas somos el 1.200.000 personas y que eso es mucha tierra en manos de los indios. Lo que no dice es que de esos 30 millones de hectáreas, 25 millones están en la Amazonía y en la Orinoquía. Tierras de conservación ambiental, tierras declarado patrimonio ambiental, que ¿quién es el dueño? Pues el mismo Estado, nosotros no somos el dueño. Las comunidades que viven en la selva y que no pueden entrar a esos parques, no pueden entrar a los parques porque les impide el mismo gobierno nacional. Pero lo más triste, que a uno le da ira. Dice que tenemos tierra, pero está permitiendo la entrada de multinacionales petroleras en este momento. Si revisamos la Amazonía y la Orinoquía, está casi que copada en su gran mayoría por estas multinacionales. En la segunda semana de octubre del 2008, miles de indígenas del sur de Colombia, especialmente en el departamento del Cauca, se lanzaron a bloquear la carretera panamericana para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno, como entregas de tierras, investigación por los asesinatos cometidos a sus líderes. La movilización indígena se conoció como la Gran Minga, es decir, la reunión de estas gentes indígenas por la memoria, la dignidad y en contra de la impunidad. La fuerza pública tiene una orden del gobierno de Uribe, desalojar a la María completamente. Si los indios no se van, entonces lo vamos a desalojar. Y por ahí el rumor corre en que a sangre y fuego. Días más tarde, el gobierno colombiano, en una ya vieja táctica, acusó a IDA y al movimiento indígena de tener vínculos con la guerrilla. Denunciaron incluso apoyo directo del grupo guerrillero a los indígenas que han bloqueado en Cauca la vía panamericana desde hace 3 días. Las autoridades revelaron varias grabaciones. El mandatario denunciará lo que considera influencia nefasta del terrorismo en esta... El señor Mancuso me dijo que ellos habían diseñado la estrategia de la toma de las tierras de Montes de María, pero que ahora esas tierras no estaban en el poder de los paramilitares, sino que estaban en poder de un conglomerado de los amigos del señor Álvaro Uribe Vélez. Se sembró palma en tierras que se abandonaron cuando comenzó la guerra en el Urabá, y también hay empresarios bananeros con palma y otras personas que también sembraron palma en el Urabá. Los Montes de María fueron escenario de las peores masacres de la última década en Colombia. El Salado, Macayepo, Chengue y Mampuján, entre muchas otras. El país sabe que cada una de esas masacres sembraba terror, que con el terror los campesinos deberían abandonar sus tierras y que con el terror, la violencia y el abandono, como dicen los propios campesinos, la tierra quedaba valiendo precio de huevo. El país se pregunta recientemente, ¿quiénes se enriquecieron con el despojo? Como decía el ex jefe paramilitar Freddy Rendón, alias el Alemán, nosotros masacrábamos y desplazábamos a la gente. Pero pregunten ustedes, ¿quiénes venían comprando las tierras? El señor ministro hizo una declaración diciendo que efectivamente en Montes de María se había presentado prácticas de carácter fraudulento en masivas compras y ventas con relación al negocio de la tierra.
Decenas de campesinos afirman que le vendieron sus parcelas a Álvaro Ignacio Echavarría y que solo les dio la mitad del dinero. Algunos casos son ilustrativos, por ejemplo el predio Villanelli en San Jacinto, que tiene una extensión de 130 hectáreas. Ese predio logró comprarlo en el año 2008 por solo 4 millones de pesos. Es decir, pagó tan solo 30.700 pesos por hectárea. Dice la denuncia del representante Cepeda que el señor Echavarría, aprovechando que la mayoría de campesinos no tenía copia o no había registrado sus propiedades en las oficinas de instrumentos públicos, sustrajo de manera ilegal las resoluciones de adjudicación y presionó a los campesinos con documentos en mano y dinero en efectivo para que le vendieran las parcelas que durante años habían trabajado por precios irrisorios. Ahora, ¿quiénes fueron los otros empresarios que se entusiasmaron? Llamo la atención sobre los siguientes. La empresa Cementos Argos, que coincidencialmente había sido financiadora de la campaña electoral que llevó al doctor Álvaro Uribe Vélez a la presidencia en el año 2002. 164 millones de pesos fueron donados por Cementos Argos a la campaña del expresidente Álvaro Uribe. Cuando yo leí el estudio que hizo la Superintendencia de Notariado y Registro en los Montes de María, está unos casos muy grandes de Argos, y me llamaba mucho la atención, por ejemplo, que también había una sucesión de ventas, una tras otra, muchas en pocos lapsos de tiempo, y entre una y otra venta la diferencia en los precios era abrumadora. O sea, un predio que un campesino que fue beneficiario de adjudicación del INCORA le vende a un tercero, digamos, a 100 pesos. Te voy a hacer simplemente para hacer el ejemplo. Y ese, en cuestión de días, le vende a Argos en 2.000. O sea, esa diferencia de precios, uno dice, esto está como difícil. A mí me tiene que demostrar realmente por qué esa plusvalía en tan corto tiempo, porque un predio de 100 pasa a valer 2.000, fue que se hizo una mejora instantánea o en esos 15 días encontraron un yacimiento de oro. Los subsidios de agroingresos seguros fueron entregados a las familias más pudientes del departamento del Magdalena. Por ejemplo, fueron beneficiados los Dávila, los Domínguez, los Dangond y los Lacutir. 306 millones le correspondieron a Valery Domínguez, reina de Colombia en el año 2005, y a Ana María Dávila, reina del mar en 1999, le fueron entregados 448 millones para el negocio del riego y drenaje. El padre Juan Manuel Dávila Jimeno recibió un subsidio de 445 millones y su esposa, María Clara Fernández, otro, por 440 millones. Solamente la familia Dávila del departamento del Magdalena recibieron 2.200 millones del programa Agroingreso Seguro. Por otra parte, la familia Vives Lacutir, de donde es pariente el senador Luis Eduardo y hoy condenado por sus vínculos con el paramilitarismo, recibieron alrededor de 5.000 millones de pesos del programa Agroingreso Seguro. Familias pudientes y ricas del departamento del Magdalena y en algunos de los casos, familias vinculadas con el proyecto paramilitar. Resulta que ahora es que se viene a conocer a fondo que estaban los coroneles, los generales, el ejército, los jefes grandes del ejército, que estaban los senadores, que estaban los ministros, e incluso los grandes mandos. Entonces, ¿cómo se quería arreglar a una Colombia? ¿Cómo se podía arreglar? Sobre todo el departamento del Magdalena. Esa Colombia no se puede arreglar hoy si efectivamente no se desarticulan todos los cómplices de los paramilitares. Cómplices como militares, políticos, industriales, sin los cuales no hubiera sido posible tanta barbarie e impunidad en los últimos 10 años en Colombia. Los pocos campesinos que sobreviven en Bellavista dicen que el paramilitar conocido como Rocoso se desmovilizó y vive en Algarrobo, tranquilamente, amparado por ciertos grupos de poder, y es allí en Algarrobo donde precisamente la familia Dávila Jimeno, receptora de más de 2.200 millones en subsidios de agroingreso seguro, tiene sus tierras. 7 años, ¿y qué ha pasado con Acción Social? Acción Social... Pues Acción Social
realmente no está haciendo nada. Por ahí estuvo en unos paqueticos involucrándose con Acción contra el Hambre y alcaldía, pero eso únicamente fue asunto de unos 4 meses y lo tienen a uno en un staticú como cuando uno es un material o algo que lo pueden tener a un lado mientras que ellos definen la situación de retorno. ¿Y cuánto llevan definiendo la situación de retorno? Pues definiendo la situación de retorno cuando nosotros nos decidimos ya lleva 5 años. 5 años. A ver, sin duda que uno de los aspectos más graves de esta política plutocrática, repito, de concentración, de grandes regalos de los dineros del Estado en manos de unos muy pocos, una de las partes peores, decía, es que ni siquiera genera desarrollo. Es decir, si hay una cosa desastrosa en Colombia es la política agropecuaria. Estamos importando 10 millones de toneladas de alimentos, 30 de cada 100 habitantes de las zonas rurales están en la indigencia, el índice de la concentración de la tierra, el Gini, es de los peores del mundo. Y esa miseria, por supuesto, yo no diría que es la causa absoluta de la violencia que martiriza también al país, pero sin duda cuenta. Es decir, no es lo mismo lograr la paz en una sociedad democrática e igualitaria que en una sociedad como la que estamos padeciendo.